Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Para el mundo entero, atención a los hermanos a nivel internacional, que pongan mucha atención a los hermanos hasta donde puedan llegar estos audios de sonido. Aquí estamos, Dios hablando a través de su palabra, hablando y apelando, ¿verdad? Enfrentando lo que es la mentira, la herejía y la falsa doctrina. Adelante con la hermana Lidia. Gloria al Señor. Continuamos con la serie La Voz del Espanto, parte 7. La Voz del Espanto, parte 7. Dios les bendiga a los hermanos de sana doctrina en el mundo entero. Vámonos con la Biblia. Gloria al Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Gloria al Señor. El hermano Ari continuará con nosotros. Se les saluda a todos los hermanos de sana doctrina que por los 4 rincones de la tierra, norte, sur, este y oeste, podrán estar viendo este video grabado de la palabra del Señor. Hay un comunicado que vamos a compartir este día, y es que este señor llamado Hermano Arzú, en las redes sociales muy conocido, se ha levantado contra Dios. Él se ha levantado fuertemente contra Dios, contra la sana doctrina, y es nuestro deber denunciar a nivel mundial lo que este señor Juan Arzú ha estado blasfemando y ha estado tropezando, causando tropiezo a la sana doctrina. Pastores de sana doctrina en cualquier lugar del mundo. Estoy hablando con los pastores pocos que todavía han quedado con la sana doctrina. No estoy hablando a pastores falsos, asalariados o mundanos, pastores de la prosperidad, no. Estamos hablando a los pastores de sana doctrina que han quedado por el mundo. Esas iglesias de sana doctrina que aún han quedado. Se les comunica. La hermana Lidia leyó el versículo de Hechos 20:28 en adelante, donde el apóstol Pablo aconseja a los ancianos de Éfeso a que miren por ellos mismos y que miren por el rebaño, debido a que se levantarían hombres perversos que hablarían cosas perversas en contra de la iglesia, el pueblo del Señor. Juan Arzú, o conocido como el hermano Arzú, lanzó un video que se titula Hermano Arzú, hijos de perdición. Digo, él lanzó un video que se titula Hermano Arzú, hijos de perdición. Me han comunicado ya, me he dado cuenta que lanzó otro mensaje que se llama La Bienvenida, el cual estaré viendo minuciosamente y detalladamente para ver qué otras herejías ha introducido ahí también. Pero en este mensaje que lanzó de Hermano Arzú, hijos de perdición, hay ahí 7 confrontaciones mayores que Dios le estará haciendo a Arzú en este día de hoy a través de la Biblia.
utilizando la palabra de Dios, no utilizando un maldito diccionario, que es en lo que él se ampara y se apoya. La Biblia dice en Mateo 7:2 y en Lucas 6:38, con la medida con que mides serás medido. Pero principalmente la Biblia dice en Marcos 4:24, con la medida con que mides serás medido y aún se os añadirá un poco más. O sea que Arzú ya comenzó a beber y seguirá bebiendo chocolate del que él mismo preparó. Con la medida que él midió será medido y se le añadirá un poquito más. Porque Ezequiel 21, Dios dice, duplica y triplica el furor de la espada de Jehová. Entonces, estoy en la introducción ahora, hermanos amados, pastores, ministros, predicadores, que en algún momento llevaron a Arzú a sus iglesias, o que en algún momento han pensado querer llevar a Arzú. Delante del Señor y por el Espíritu Santo os diré esta palabra: no llevéis a Arzú, porque Arzú está degenerado de la boca. No llevéis a Arzú, porque Arzú ha entrado en grandes herejías, y ustedes pueden ver ese video, hermano Arzú, hijos de perdición, que lo vamos a estar ahorita derribando con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que hay que estar prontos para llevar cautivo todo lo que se levante contra Dios. Y Dios le dijo a Jeremías: te he puesto para destruir y para arruinar y para arrancar. Así es que la iglesia del Señor Jesucristo y los atalayas del Señor en el mundo entero están puestos para eso, para vigilar, para destruir todo aquello que no tenga que ver con el reino de Jesucristo. Cierren sus puertas a Arzú, porque la Biblia dice que si alguien no trae esa doctrina, hablando de la sana doctrina, no lo recibas, ni le digas bienvenido, porque el que lo hace participa de sus malas obras. En 2 Tesalonicenses 3:14 dice que al tal hay que señalarlo y no hay que juntarse con él para que se avergüence. En otras palabras, Arzú debe ser tenido como un gentil o como un publicano, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Mateo capítulo 18, desde el versículo 15 quizás en adelante hasta el 17, Jesús da los pasos a seguir y dice: si peca tu hermano, llámalo a solas. Si no te oye, toma 2 o 3 más contigo. Si no te oye, dilo a la iglesia. Y si todavía ni a la iglesia oye, tenelo como gentil y publicano. Una y otra vez, como dice Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Pastores que por el mundo todavía mantienen la sana doctrina, es tiempo de señalar a Arzú como un hombre que se ha desviado y que se ha vuelto enemigo de la verdad y de la sana doctrina. Es tiempo de cerrar la puerta a Arzú. Es tiempo de tener a Arzú como gentil y como publicano. No se le puede dar diestra de compañerismo a un hombre que está causando tropiezos en contra de la sana doctrina. En Romanos 16, 17 y 18 dice que a todos aquellos que causen tropiezos y divisiones a la sana doctrina, entonces hay que apartarse de él, porque tales personas engañan los corazones de los ingenuos, es decir, de los incautos, de los que no leen la Biblia, de los imbéciles que no leen la palabra de Dios para ser dirigidos por la palabra de Dios. Ustedes tienen el deber de analizar lo que yo hablaré por la palabra de Dios y de analizar lo que cada predicador habla en la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hechos 17:11, hablando de Berea, de Pablo, y dice la Biblia que Pablo hablaba y de que los nobles de Berea abrían escritura para ver si las cosas que hablaba Pablo estaban ahí o no estaban. Entonces, hay que tener cuidado con Arzú. En Hechos 20, 28 al 32, donde leyó la hermana Lidia, dice que se levantarían muchos hombres y que hay que tener cuidado del rebaño. Pastor o pastores, cada uno de vosotros es vuestro deber enseñarle a la iglesia que se guarden, que se abstengan de toda especie de mal, que tengan cuidado con Arzú. No podemos nosotros apoyar a un hombre que se volvió vulgar, que ha blasfemado contra Dios, que se desvió de la sana doctrina. No podemos darle diestra de compañerismo, porque la Biblia dice en Deuteronomio 27, maldito el que haga errar al ciego en el camino. Si Arzú va caminando por un camino y adelante hay un abismo, y tú miras que él va caminando por un camino y adelante hay un abismo, el atalaya tiene que sonar la trompeta y decirle: Arzú, detente, el camino por donde vas es equivocado.
su final es muerte, aunque te parece que el camino está bueno, como dice el proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, porque a Arzú le parece derecho el camino por donde va caminando, pero su final es muerte. Entonces, si nosotros o ustedes no sonamos la trompeta diciéndole a Arzú, la maldición de Dios nos cae, porque dice: maldito el que haga errar al ciego en el camino. No podemos volvernos cómplices, porque la Biblia dice en Apocalipsis 22:15 que los perros van a estar afuera, y el texto concluye diciendo: y todo aquel que hace mentira y ama mentira, hechor y consentidor, les toca la misma olla, la misma caldera del infierno. Así es que esta es una introducción al tema que vamos a estar hablando. A todo el mundo entero, como cuando Pablo decía que se lea en todas las iglesias. Como cuando Pablo decía: no acostumbramos tal cosa en las iglesias de Cristo. Así también, iglesias de sana doctrina, entended, el juicio de Dios es imparcial. ¿Quién es Arzú? Pablo dijo: ¿qué es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Qué es Cefas? Y luego respondió: servidores por los cuales Dios ha hecho la obra del evangelio. Señoras y señores, a Juan Arzú se le toleró, porque 1 Timoteo 5:1 dice: no reprendas a un anciano, sino amonéstale como a padre. Una y otra vez, desde la primera vez que dijo esas palabras soeces, yo le dije a Arzú que esas palabras eran deshonestas. Yo le dije a él que esas palabras no eran correctas. Luego la hermana Lidia habló con él una y otra vez, fue a la casa de él a hablar con él. Hermanos de la zona de Colón hablaron con él. Y por último yo hablé con él también por teléfono. Y dijo: no me voy a retractar. Ok. Como él dijo que no, se la trató con cariño, con prudencia, con respeto, con amor. Porque Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama. ¿Ok? Fieles son las heridas del que ama. Entonces, 1 Timoteo 5:1 dice: no reprendas a un anciano, sino amonéstale como a padre. Pero el versículo 19 dice: no admitas acusación contra un anciano, sino en boca de 2 o 3 testigos. Nosotros nunca exhortamos o amonestamos a Arzú sin base y sin fundamento. Le amonestamos en base a lo que él dijo. Y Arzú nunca ha dicho que es mentira, porque hemos hasta estado subiendo audios donde él salía hablando y sale diciendo muy repetidamente las palabras obscenas y vulgares y deshonestas y ociosas. Y él mismo, en ese mensaje que tira, llamado Hermano Arzú, hijos de perdición, él mismo sella su propia sepultura al decir, él mismo se hunde al decir que la palabra M, que la palabra V, que tales palabras no son malas porque están en el diccionario. Así es que, debido a que vemos que Arzú no se ha retractado, no tenemos dos opciones, sino una sola, y es la opción bíblica de Dios. En el verso 1 del capítulo 5 dice: no le reprendas, sino que amonéstale como a padre. En el verso 19 dice: no lo hagas sin pruebas. Y ya en el verso 20 del capítulo 5 de 1 Timoteo dice: a los ancianos que persisten en pecar. Arzú persiste con ese lenguaje y más bien ha añadido más cosas que vamos a estar viendo ahorita, cosas que añadió en el mensaje Hermano Arzú, hijos de perdición. A los que persisten en pecar, repréndelos públicamente, es decir, delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás teman. Así es, esta pues es la palabra del Señor. Entonces, la Biblia dice en el libro de Tito 1:13, para unir ese pasaje con 1 Timoteo 5:20, Tito 1:13 dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Arzú tiene que ser reprendido duro para que sea sano en la fe. Arzú está enfermo. El diccionario lo tiene enfermo. Entonces, el pecado lo tiene enfermo. La rebelión contra Dios lo tiene enfermo. Entonces dice la Biblia: repréndelo duramente para que sea sano en la fe. Arzú se ha levantado contra Dios. Como en los días de Babel, los ciudadanos comenzaron a edificar la torre y Dios miró que se estaban levantando. Entonces Dios dijo: descendamos. Arzú se ha levantado contra Dios y Dios lo ha mirado y lo ha venido mirando. Entonces Dios ha dicho: descendamos, y nos ha invitado a nosotros. Descendamos y pongámosle fin a este asunto. Descendamos a Babel. Entonces, por eso aquí estamos con la palabra de Dios, la palabra profética más segura,
que Arzú siga defendiendo el diccionario y fundamentándose en el diccionario, nosotros seguiremos con la palabra de Dios, la cual es eterna desde ahora y para siempre. Sí, Señor. Entonces, hay 7 cosas que vamos a mencionar que Dios quiere confrontarle a Arzú, las cuales él menciona en este mensaje titulado Hermano Arzú, hijos de perdición. De las 7 cosas, la primera cosa que Dios va a confrontarle es este pecado. Arzú se gloría en el diccionario. Arzú dice repetidamente, vayan al diccionario. Arzú dice repetidamente, si está en el diccionario no es pecado. Arzú dice repetidamente, si está en el diccionario me paro ante Dios y me paro ante el diablo. Esos audios ya los hemos subido. Arzú dice que para leer la Biblia hay que leer antes el diccionario. Arzú dice que la Biblia es un diccionario. Y Arzú dice que Dios hizo la Biblia y hizo el diccionario también. A través de hombres hizo la Biblia, a través de hombres hizo el diccionario. ¿Sabe qué es eso? Es una herejía de muerte para Arzú. Porque la Biblia es el libro de los libros. La Biblia es un libro único. Único en su duración. Es un libro eterno. Que no tuvo inicio ni tuvo final. La palabra de Dios es eterna. Y el diccionario no es eterno. Un día nació, un día morirá. Un día llegó a existir, un día se irá para siempre. El diccionario lo hicieron hombres que no tienen al Espíritu Santo. No tienen al Espíritu Santo. Lo hicieron hombres corruptos. Hombres quizás adúlteros, fornicarios, hechiceros. Hombres pecadores. Sin embargo, la Biblia fue inspirada por hombres santos. Por el Espíritu Santo como agente. Arzú dice que no podemos leer la Biblia sin antes leer el diccionario. Este es un hereje. Porque la palabra de Dios surgió primero. No había un diccionario. Y Dios enseñó la palabra de Dios aún en la eternidad pasada. Y aún en el principio, cuando Dios habló a Adán y a Eva, no había una basura de diccionario. Y Adán y Eva podían escuchar la palabra y entender la palabra de Dios. Porque Isaías dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le enseñó ciencia? Arzú ha quedado loco. Este Arzú que vemos hoy no es el Arzú que hemos visto por edades, por años. Que tiene como 50 años de estar en el Evangelio y tenemos muchos años de conocerle. Siempre Arzú decía, vayan a la Biblia. Y por eso Arzú atacó a David Diamond. Y atacó a los que seguían a David Diamond y les decía que no leyeran los libros de David Diamond. Imagínense qué negro este loco. Es mejor que lean los libros de David Diamond porque los libros de David Diamond hablan de la Biblia. A mí me consta que los libros de David Diamond hablan de la Biblia. Nosotros nunca dijimos que el libro de David Diamond era herejía lo que llevaba. Amonestamos a David Diamond por el comercio, pero nunca se le amonestó por lo que escribía en el libro. Porque lo que había en el libro yo lo miré, yo lo tuve en mis manos. Era sana doctrina escatológica basado en santidad. Sin embargo, Arzú dice que no lean los libros de David Diamond, pero dice que lean el diccionario. Eso se llama herejía destructora. Herejía que destruye más allá todo y destruye el alma. Entonces, Arzú dice, vayan al diccionario. Pues señoras y señores, los profetas enviaban la gente a Dios. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Dios dice, ved a mí, sé salvo. Y la Biblia dice claramente, ahí en Hechos 20, el pasaje que Lidia leyó, por el versículo 32, por ahí más o menos, dice, Pablo le dice a los ancianos, os encomiendo a Dios y a su palabra. No dice al diccionario. Dice, os encomiendo a Dios y a su palabra. Hechos 20, 32, ¿verdad? Entonces, os encomiendo a Dios y a su palabra. ¿Por qué esta rataguada de Arzú está mandando la gente al diccionario? ¿Por qué? Eso es una herejía, esa es rebelión contra Dios, eso es traición contra el libro de las edades. Esa es la misma mica, pero en otra rama. Ese es el mismo tamal, pero en otra hoja. Este es hermano de los emperadores que se levantaron contra la Biblia, pero está camuflajeado, pero Dios le va a meter juego con la palabra de Dios para que salga a la luz y sea denunciado. Vayan al diccionario, dice Arzú. Isaías 30, verso 1, dice Jehová, ay de los que descienden a tomar consejo y no de mi espíritu. Él dice claramente, vayan al diccionario para leer la Biblia. Pero la Biblia dice claramente que si alguno está falto de sabiduría, no dice que vaya al diccionario. Dice que la pida a Dios en Santiago 1, versículo 5. Amén. Si ustedes leen el libro de Isaías 34, 16, dice la Biblia, Jehová Dios hablando dice, inquirid y buscad en el libro de Jehová. Siempre era en el libro de Dios, nunca era en un diccionario. El diccionario secular nació para las cosas seculares. La Biblia dice, una es la gloria terrenal y otra es la gloria celestial.
La Biblia dice, dad a Dios lo que es de Dios y dad a César lo que es de César. El diccionario secular déjelo para las escuelas, déjelo para los colegios y déjelo para las cosas cotidianas naturales, para entender frases. Pero cuando entramos a hablar de un conflicto espiritual relacionado con doctrina, tenemos que ir al libro de los libros, a la Biblia. Amén, amén. Es más, el diccionario secular no es un libro que apareció para decir qué palabra es buena o qué palabra es mala. El diccionario solo da significados. Y esos sinónimos de los que Arzú habla son sinónimos infernales. Porque hay sinónimos infernales que son rotundamente oscuros. Y hay sinónimos que son sanos. Por ejemplo, yo estoy sentado en un banco. Lidia está sentada en una silla. Israel está sentado en un sofá. Esos son sinónimos. Silla, banco y sofá. Pero son sinónimos sanos. Pero hay sinónimos también infernales. Ustedes que están en el mundo saben algo. Que el mundo usa sinónimos. Y los sinónimos son infernales. Por ejemplo, Apocalipsis habla y dice la gran ramera. Nosotros podemos decir la gran ramera. La palabra prostituta es sinónimo. Pero hay palabras soeces en el mundo que se le dicen a las mujeres que son prostitutas. Hay palabras soeces que son sinónimas infernales. Yo no tengo que decirlas, sino que ustedes saben que el mundo, para decirle a una mujer prostituta o ramera, usa otras palabras que son soeces y muy ociosas, porque en todo hay sinónimos infernales. Para la intimidad sexual de una pareja, de un hombre y una mujer en Cristo Jesús, la Biblia habla de intimidad, la Biblia habla de cumplir su deber conyugal, la Biblia habla de conocer, y no conoció José a María, sino hasta qué. Entonces habla de palabras sanas, pero el mundo tiene sinónimos, que ellos hablan de palabras soeces. Y así en cada cosa hay sinónimos infernales. Y es lo que Arzú no entiende, que hay sinónimos que no son correctos, Entonces, lo primero que Dios le ataca es que Arzú pone el diccionario como fundamento, señores. Y lo está poniendo como fundamento. Y es una blasfemia grande, es un pecado de muerte. Porque la palabra de Dios, Pedro dice, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. De hecho, hermana Lidia, ¿qué es lo que lee usted? ¿El diccionario o la Biblia? ¿Qué es lo que está leyendo allí? Póngame la cámara a la hermana Lidia, por favor. Apocalipsis 22:18. Apocalipsis 22:18. La Biblia patea la basura del diccionario de Arzú. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, 7 errores principales en el mensaje, hermano Arzú, hijos de perdición, herejías, mentiras y de todo. Y Dios está peleando contra Arzú, denunciándolo para que el mundo se dé cuenta, ¿verdad?, de que la palabra de Dios no está presa. Arzú está preso en el engaño. Arzú está preso en su pecado, pero la palabra de Dios sigue en la libertad. La palabra de Dios no está presa. Ella sigue siendo sana. Ella sigue siendo santa. Ella sigue siendo pura. Su lenguaje sigue siendo limpio. Definitivamente, como dice el texto bíblico, que la palabra de Dios es limpia. En primer lugar, Arzú se gloría en el diccionario. Segundo error contra Dios en el mensaje, hermano Arzú, hijos de perdición. Segundo error, Arzú se gloría en sus vulgaridades. En el mensaje, él dice, lean el diccionario. En el diccionario dice la palabra, él está hablando de estiércol, está hablando de excremento, pero él no dice excremento, sino que él dice la palabra M con la M y también dice con la K. Sí, con la K menciona también esa palabra. Y él dice que la palabra M, y refiriéndose al miembro del hombre, él dice con la B, la palabra ver, con la V. Y él dice varias palabras malas que son soeces, y él se gloría. Y se gloría tanto hasta de salir en un video. Si él fuera inteligente, él hubiera hecho un video más bien,
donde hubiera dicho: yo pido perdón a Dios, yo pido perdón a la iglesia, yo reconozco mi pecado públicamente. Pero no, él más bien lanzó un video donde él se aferra definitivamente a que esas palabras no son malas, y más bien sacó otras cosas para atacar al pueblo de Dios y atacar la sana doctrina. Pero la Biblia ataca las vulgaridades, Dios ataca las ociosidades. En Mateo 12, 35 y 36 dice: de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea lógica, pues, para que los oyentes oigan. La Biblia sigue diciendo en 1 Timoteo 6:3: si alguno no se conforma a la sana palabra, está envanecido. La Biblia sigue diciendo en Proverbios 35: toda palabra de Dios es limpia. La Biblia sigue diciendo en 1 Timoteo 4:12: cartas pastorales de instrucción a ministros. Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo en esto, y una de esas cosas es: sé ejemplo en palabra. 1 Timoteo 4:12. El Salmo 12:6 también dice que la palabra de Dios es limpia, es purificada. Primera de Corintios 15:33 dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice que hay palabras ociosas, que hay malas conversaciones, pero para Arzú, dice Arzú que no existen malas palabras. ¡Qué desgracia! ¡Qué terrible! ¡Qué increíble! Cómo este tipo se ha desviado de la sana doctrina. Definitivamente se ha desviado de la sana doctrina. Colosenses 3:8 dice: quítese de vosotros las palabras deshonestas. Quítese de vosotros las palabras deshonestas. Ahora, 1 Corintios 11:14 dice que la naturaleza misma nos enseña. Si usted le pregunta a un niño que si tal palabra es mala o no, el niño le va a decir que es mala palabra. Pregúntele a doctores, pregúntele a abogados, pregúntele a jueces, pregúntele a cualquier persona graduada o no graduada. La naturaleza misma nos enseña. La naturaleza es el instinto que Dios pone en cada quien, porque dice que escribió en sus conciencias. La conciencia misma le dice a cada ser humano que esa palabra es una palabra mala, degenerada, ociosa y vulgar. Pablo dijo claramente: por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza, todo lo honesto, mirad si hay virtud alguna, en esto pensad. Definitivamente hemos analizado, no hay virtud, ni hay honestidad en esas frases vulgares. Arzú me dijo a mí claramente que Dios mismo hablaba así. Me lo dijo a mí cara a cara, como a medio metro de distancia. Me dijo: Harry, Dios mismo habla así. No, la madre que parió a Arzú es la que hablaba así, porque Arzú salió igual a ella. Pero Dios es un Dios santo. En el Salmo dice: ¿pensabas que yo era como tú? ¿El Salmo qué es, Lidia? ¿50? 50:21. El Salmo 50:21. ¿Pensabas que yo era como tú? Arzú, Dios no es como vos, ni como todo el relajo de perros que te están siguiendo. No, Dios sigue siendo santo. Vos te desviaste en el lenguaje y otros te siguieron. Pero Dios sigue siendo firme, sigue siendo el mismo Dios santo. Porque Él no es hombre para que mienta. Él no es como tú, Él sigue siendo un Dios santo. Primer pecado contra Dios de Arzú en el mensaje hijos de perdición. Se gloría en el diccionario. Manda a la gente al diccionario. Segundo pecado de Arzú en el mensaje hijos de perdición. Se gloría en sus vulgaridades. Se aferra y enseña que no son malas palabras y pone sinónimos. No, Arzú, vete al infierno, vete al diablo. Aquí no vengas con sinónimos de que casa, de que morada, que habitación. Claro, esos son sinónimos. Y esos sí son sinónimos santos. Casa, morada, habitación. Carro, vehículo, transporte. Esos son sinónimos sanos. Silla, banco, sofá. Carretera, calle. Esos son sinónimos sanos. Pero hay sinónimos que no son sanos, como los que están mencionando. Porque por eso la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Además, Arzú, esas palabras son Nueva Revelación 2015. Por años te conocemos y nunca hablabas así. Arzú nunca hablaba así. Esa revelación es algo que se le ha venido y se le ha metido ahorita en estos días para destruirlo a él. Dios permitió para probar a Arzú. Y Arzú no ha pasado la prueba, ha quedado aplazado. Pecado número 3 de Arzú en el mensaje hijos de perdición. Sus acusaciones de pecados pasados.
denuncia a los hermanos con pecados pasados. Yo en lo personal estoy aquí no para defenderme de lo que tú digas de mí. Solo puedo decir algo. Dios perdonó mis pecados. Los echó a lo profundo del mar. Isaías 43:18 dice: no traigas a memoria las cosas pasadas. Isaías 43:25 dice: yo Jehová soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. La Biblia dice en Miqueas 7:18: yo echo a lo profundo del mar tus pecados, no me acordaré, me olvido de ellos. Y Pablo dijo: ciertamente olvidando lo que queda atrás, en Filipenses 3, versículo 13. Arzú, los pecados pasados de los hermanos no se tienen que recordar. ¿Por qué lo estoy hablando así? Los hermanos no se están defendiendo. Pero Pablo dijo esta palabra: ¿quién hace tropezar a alguien y yo no me indigno? Dijo Pablo. ¿Quién hace tropezar a alguien y yo no me indigno? ¿Recordás, Arzú, la historia de los dos deudores en Mateo 18? Cuando Dios perdona a un deudor y después ese deudor no quiere perdonar al otro, y lo oprime, y lo oprime, y lo oprime, y luego dice: y viendo los siervos aquella acción, entonces refirieron lo que estaba pasando al gran Señor. Y el gran Señor, enojado contra aquel siervo malvado, le dijo: no te perdoné yo a ti, y lo entregó a los verdugos. Así que, Arzú, ya has sido entregado a los verdugos. ¿Me entiendes? Has sido entregado a los verdugos por causa de que has estado acordándote de pecados que solamente el diablo se acuerda de ellos. Dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:10 dice que ha sido lanzado afuera el acusador de los hermanos, el cual acusaba a los hermanos día y noche. Cualquier pastor en el mundo entero. Las acusaciones pasadas de pecados pasados de los hermanos, Arzú las está utilizando en ese mensaje. Ese es el tercer pecado que Dios le va a destruir con la Biblia. Dios le está confrontando que las cosas pasadas quedan atrás y el único que las recuerda es el diablo. Así es que, Arzú, estás endemoniado, porque solo el diablo recuerda las cosas pasadas y tú las estás recordando. El tercer pecado de Arzú es este entonces. Dice Arzú: me dijeron, me contaron, yo no lo vi. Parece vieja mercadera, Arzú. Eso parece, Arzú, vieja mercadera. Porque la Biblia dice que el Hijo de Dios no juzgaría según lo que oirían sus oídos, ni de lo que su vista mirara. No se va a dirigir por apariencias, es lo que quiere decir. Isaías 11, versos 3 y 4. Y la Biblia dice en San Juan, el libro de Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, Arzú, juzgad con justo juicio. La Biblia sigue diciendo también, Pablo decía en 2 Corintios 13:1, que él iría y todo asunto se iba a resolver en boca de 2 o 3. Y en Deuteronomio capítulo 17, verso 6, dice Dios que morirá el que debe morir, pero por boca de 2 o 3 testigos. Por boca de uno no morirá, Arzú. Vos decís: me dijeron, me contaron, yo miré esto, miré lo otro. ¿Quién más estaba allí? Estúpida es la gente que antes que corregirte que no uses el pasado, sino que te arrepientas de tus vulgaridades, te está siguiendo la carreta, siendo guiada cegadamente por un ciego como tú, que te desviaste de la Biblia, la palabra de Dios. Cuarto pecado de Arzú en el mensaje hijos de perdición. Arzú se gloría en la prosperidad. Arzú se gloría que Dios lo está prosperando y menosprecia la pobreza. Es un predicador más camuflajeado de la prosperidad de este individuo. Porque él dice: la maldición los persigue por la pobreza. Enumera la pobreza como algo bajo. Y él pone la prosperidad como evidencia de que Dios está. Lo que Arzú quiere decir es que donde hay dinero, ahí está Dios. Y donde no está Dios, hay maldición. Mira, maldito hereje, escucha bien lo que te voy a decir por la palabra del Señor. La Biblia dice en 1 Samuel 2:7 que Jehová enriquece y que Jehová empobrece. La Biblia dice en Proverbios 22:2 que al rico y al pobre ambos los hizo Jehová. La Biblia claramente enseña en Lucas 12, verso 15, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee.
No es así. No consiste en los bienes que posee. Y la Biblia dice en Mateo 25, donde relata la historia del juicio de las naciones, desde por el versículo 20, desde el versículo 35 más o menos, Mateo 25, 35, pueden leer hasta el 46, donde se relatan las palabras que Jesús el Señor le dice a aquella gente y le dice: porque tuve hambre y no me diste de comer. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque yo tuve hambre y no me diste de comer. Fui forastero, no me recogiste. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Enfermo, no viniste a mí. Tuve sed, no me diste de beber. ¿Quiénes eran esas personas? Jesús les dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos que creen en mí, a mí tampoco me lo hiciste. Pablo dijo: estoy acostumbrado a la abundancia y a la escasez, en Filipenses 4, versículo 12 más o menos. Estoy acostumbrado a la abundancia, pero también estoy acostumbrado a la pobreza, a la escasez, definitivamente. Y dice la Biblia también en 1 Timoteo 6:8 de que hay que estar contentos con sustento y abrigo. Porque el verso 9 dice: porque muchos, por querer enriquecerse, se los llevó el diablo. Así es que, Arzú, la pobreza viene de Dios y también la riqueza viene de Dios. Pero hay algo que tú no te das cuenta, de que Satanás también prospera a mucha gente. En Mateo 4 y en Lucas 4 dice el diablo: todo esto te daré si postrado me adoras. Hay gente que está siendo prosperada por el diablo, dentro de las iglesias y fuera de la iglesia. ¿Cuál es esa prosperidad del diablo? Número 1, el dinero que se obtiene mal habido en el mundo, ya sea sicarios que matan para tener dinero, ya sea narcos que venden droga, ya sea asesinos que van a matar a este por esto, ya sea los que roban o los que asaltan, dinero mal habido, y obtienen mucho dinero con derramamiento de sangre. Y adentro de las iglesias también el diablo prospera a muchos cuando por manipulaciones, por mentiras, aquellos que dicen siembre, pacte, de aquí, Dios le va a dar allá, y el único que prospera es el perro ministro que está engañando y ordeñando las pobres ovejas. Satanás prospera: todo esto te daré si me adoras. Pero no sea que sea el diablo el que te ha prosperado a ti, porque has sido fiel con él, hablando vulgaridades, diciendo que Dios habla palabras soeces y atacando la sana doctrina. ¿Sabe qué? La Biblia realmente habla de que hay una prosperidad que viene del diablo. 2, hay otra prosperidad que viene de Dios para las personas, y no necesariamente porque las personas estén en obediencia a Dios. Recuerden el texto de Mateo 5:45, la Biblia dice que Dios hace salir su sol y su lluvia sobre buenos y, ojo, sobre malos también. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y en tercer lugar, hay una prosperidad que viene del Señor para hermanos que están en algún lugar en el mundo, que Dios les prospera dándoles el poder para hacer las riquezas, como dice Deuteronomio, ya sea poder físico para trabajar, mental para pensar en negocios, ya sea el poder de hallar gracia ante alguien o ante algún trabajo para prosperarlo. Entonces, porque dice que Dios hace llover sobre buenos, hace salir su sol sobre buenos. Y la Biblia dice que la prosperidad de Dios es la bendición de Dios, es la que enriquece, no añade tristeza alguna. Es más, en la Biblia Dios prosperó a Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Job. En el Nuevo Testamento también había mujeres que tenían bienes y servían a Jesús en Lucas 8. También aquella mujer, acuérdate de aquel perfume de alabastro que le echó en Mateo 26 a Jesús, aquel perfume caro que se estaban quejando. En el libro de los Hechos también habían hermanos que tenían posesiones. En el 4:35, en el 37, Bernabé tenía heredad y compartían con los demás. Pero la pobreza nunca fue vista como maldición. Jesús dijo: pobres siempre tendréis. Arzú, Jesús andaba en un burro prestado y tú andas en un gran carrazo. Jesús siendo rico se hizo pobre. Jesús siendo rico se hizo pobre. Dice la Biblia claramente que no nació en una familia renombrada, sino que decían claramente: ¿no es este el hijo del carpintero? Jesús claramente también no nació, no dependía de una gran ciudad. Decían: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? No fue puesto en una gran cuna de oro. Por ahí lo pusieron en un pesebre, sitio, podríamos decirlo, humilde. También Jesús tenía sed y no había agua, fue donde la samaritana. ¿Ok? También Jesús tenía hambre, fue a la higuera y no halló nada. También Jesús dijo: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lucas 9. También Jesús el Señor
Llegó el momento de comer la cena con sus discípulos y mandó a alguien donde alguien y decirle, díganle a Sutano, díganle a Julano que preste el aposento porque el maestro ha de comer la cena. Y cuando Jesús el Señor entra en Jerusalén, entra en un burro prestado. ¿Qué le parece? Y cuando es sepultado, la Biblia nos cuenta que fue sepultado en una tumba prestada. Jesús nos da un ejemplo de humildad y nos enseñó que la vida del hombre no consistía en los bienes que posee. Nos enseñó que había que hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Nos enseñó que las riquezas más bien venían y ahogaban la palabra. Nos enseñó claramente de que qué le servía al hombre ganar todo el mundo entero y perdía su alma. Nos enseñó claramente de que cuán difícilmente entrarían los ricos en el reino de los cielos. Así es que este es el pecado de Arzú. El cuarto pecado de Arzú en el mensaje, hermano Arzú, hijos de perdición. La prosperidad menoscaba la pobreza, cuando ni Jesús ni los profetas, como aquel profeta del Antiguo Testamento que aquella mujer dijo, hagámosle un cuartito al profeta, pongámosle una silla, una mesa allí. Ni los apóstoles del Nuevo Testamento, como Pablo, que decía, estén contentos con sustento y abrigo. Nunca vieron la pobreza como maldición. No, porque Jesús dijo, tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero. Entonces vemos claramente, hermanos, alrededor del mundo, que Jesús dijo que era mejor entrar cojo, manco y ciego al cielo, que teniendo los dos ojos, las dos manos, ser echado con todo el cuerpo al infierno. Y muchas veces Dios ve que es mejor. ¿Ok, Arzú? ¿Crees tú que es una maldición que yo haya nacido en Honduras? ¿Crees tú que es una maldición que nosotros los hermanos hayamos nacido en Honduras cuando pudimos haber nacido en una nación europea, quizás de mucho dinero? Era mejor ser un mendigo, Arzú, y conocer a Jesús como Lázaro, antes que ser un maldito rico como aquel rico de aquellos tiempos y caer al infierno sin Jesús. Era mejor nacer en un país pobre, era mejor no saber nada, era mejor ser del vulgo pero conocer a Jesucristo, antes que tener quizás algunas cosas que algunos aparentan como tú, que sales con un chaleco blanco ahí que es lo único blanco que te ha quedado, porque estás negro por fuera y estás negro por dentro. Tenés oscuridad por fuera y oscuridad por dentro, y estás haciendo plante con ese chaleco blanco, como Jesús dijo, sepulcros blanqueados. Aparentan una cosa por fuera, pero por dentro estás herido, estás muerto, Arzú, y morirás una vez más, porque la espada de Jehová te perseguirá hasta donde vayas. Porque la Biblia dice, sabed pues que vuestro pecado os alcanzará. Pecado número 5 de Arzú en el tema, hermano Arzú, hijos de perdición. Pecado número 5. Arzú se gloría en sus 50 años de ministerio. Y él dice, ¿estos quiénes son? Vienen llegando. Ya días él está hablando y diciendo que por qué novatos le están corrigiendo. Arzú, cuando Dios va a corregir a una basura que se ha desviado, cuando Dios va a frenar la locura de un disque profeta, va a usar hasta una burra si es posible. ¿O ya olvidaste la Biblia, lector del diccionario? Cuando Dios va a corregir a alguien, dice la Biblia, si estos callan, las piedras hablarán. ¿Sabes qué? Dios, dice la Biblia, perfecciona la alabanza en la boca de los que maman. Lo que pasa es que tú has olvidado, definitivamente olvidado la palabra. Porque Dios usa, como te dijo, si es una burra o a quien sea, para hablar. ¿Te acuerdas de la historia de Pilato y la mujer? Cuando Pilato estaba en el debate de entregar a Jesús y de condenarlo a la muerte. La mujer le dijo, no tengas nada que ver con ese justo, porque he estado soñando. ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que lees mucho el diccionario, la Biblia ya no la lees. Por eso en los videos que haces, ni vos lees la Biblia casi, ni los que están allí. Están ahí como estúpidos, como ingenuos, tragándose toda la basura. Están como drones de basura, comiendo toda la basura que les estás hablando fuera de la Biblia. Ahora bien, Arzú, vos te gloriás en los 50 años de evangelio. Pero te diré una cosa, menospreciás a los hermanos porque te han corregido. Pues quiero decirte que Dios no da el espíritu por medida en Juan 3:34. Dios no da el espíritu por medida. Tampoco da el pago por medida en Mateo 20, versos 15 y 16. ¿Te acuerdas de aquellos trabajadores? Unos que trabajaron todo el día, dice ahí, y otros que trabajaron las ultimitas horas. Y Jesús les pagó igual. Y aquellos estaban celosos como vos. Y Jesús les dijo, si yo quiero pagar igual, ¿qué? ¿Qué? ¿No puedo hacer yo lo que quiero? Y en el libro de Mateo 21, 16 dice que perfeccionó la alabanza en los que maman.
¿No has leído que la Biblia dice que los postreros serán primeros, Arzú? Definitivamente te glorias en 50 años de ministerio. Era mejor conocer a Dios solo un día y ser fiel a Dios que conocer a Dios 50 años o 100 años y desviarse. Como dice Eclesiastés en el capítulo 6, verso 3, es mejor un abortivo que vos, Arzú. O como dice Eclesiastés 9:4, mejor perro vivo que león muerto. Es mejor perro vivo que león muerto. ¿Sabías eso, Arzú? Prefiero leer los libros que tira David Diamond que leer ese maldito diccionario que tú tienes. Estás mandando a la iglesia a leer el diccionario y la iglesia, como imbécil, gran parte de ella te está siguiendo. La iglesia debe oír la voz del gran pastor. Esta gente que te está siguiendo como que da testimonio que no son ovejas de Dios, porque las ovejas de Dios huyen cuando les dicen vayan al diccionario, porque están sintonizadas a ir a la palabra del Señor. Por eso Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: os encomiendo a Dios y os encomiendo a su palabra. Pues quiero decirte que tus 50 años de ministerio son pura basura ahorita que te has rebelado contra Dios. Ezequiel capítulo 3 verso 21, 3 pasajes. Ezequiel 3:21, Ezequiel 18:24 y Ezequiel 33:18. Lo repito, Ezequiel 3:21, Ezequiel 18:24 y Ezequiel 33:18 dicen que si el justo confiado en su justicia, en los 3 pasajes lo dice, boca de ojo 3, confiado en su justicia se aparta y hace maldad, ninguna de sus justicias le servirá, le será tomada en cuenta. Esto que te ha pasado a vos, Arzú, es algo que se parece a lo que le pasó al diablo. Que hablando del diablo, dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos. Pero cuando se halla la maldad de él, Miguel se le arma con la espada de Dios. Los ángeles con Miguel se arman con la espada y empieza la guerra en el cielo y destronan al diablo para abajo. ¿Cuál perfección antigua del diablo? Ahí no vale nada. El que se desvía se muere en esta batalla. Y por eso contigo se ha venido peleando legalmente. No hemos venido usando mentiras, no hemos venido usando maldito diccionario. Hemos venido usando la palabra de Dios y las pruebas de tu propia boca que se han grabado en diferentes naciones del mundo y nos las han girado donde te han hablado. Y a todo el mundo lo estás mandando al diccionario. Corrupto. Estás mandando a la gente al diccionario. Ay de ti, Arzú. Ay de ti, porque Dios te va a hacer desaparecer para siempre. Dios te va a confrontar y te va a denunciar. Tú dices que las puertas de tu casa están cerradas para nosotros. ¿Eso qué importa? Si la puerta que no se tiene que cerrar es la del cielo. Y es lamentable y triste que es la puerta que a ti te la han cerrado, porque te desviaste del libro de los libros, el cual es el camino para entrar al cielo, la Biblia. Dándole mérito, dándole honor al diccionario, mandando a la gente al diccionario. Entonces, quinto pecado de Arzú, él se gloría en sus 50 años de ministerio. Algunos dicen: no amonesten a Arzú porque el siervo sabe lo que ha de hacer. Otros dicen: no amonesten a Arzú porque es un hombre de alta categoría. Váyanse al diablo, demonios, con ese otro demonio. En Dios no hay acepción de personas ni para salvar ni para matar. En Dios no hay acepción de personas para respetar como para corregir. Dios es Dios. ¿Se acuerdan del ejemplo de Moisés y Aarón? En Números capítulo 12, parece que es el capítulo 12, pero en el libro del Número, cuando Moisés, Aarón y María, Dios dice que Moisés es manso y que Moisés es fiel. Y Aarón y María se levantan contra Moisés. ¿Y qué pasó? Dios corrigió a Aarón y a María y estuvo con Moisés. Claro, pero ahora mira cómo cambia la historia en Números capítulo 25. Cuando aparece Moisés y aparece Fines. Cuando un varón israelita tomó una mujer que no era israelita, una mujer ilegal que no podía tomarla, a vista de Moisés. ¿Sabes qué hizo Fines? No anduvo viendo jerarquías, ni anduvo viendo qué tan bajo era él. Llevado por el vivo celo de Jehová, agarró una espada y se la metió y los mató. Y en ese día murieron varios miles, que Pablo lo señala en Corintios. Y después de que pasa todo, Dios le dice a Moisés: Moisés, gracias a Fines, el cual llevado por el celo de Jehová hizo esto y esto, gracias a él cesó la mortandad. Así es que estamos viendo aquí el ejemplo, que Arzú cuando ha estado o cuando estuvo fiel, se le respetó, se le valoró, se le honró, se le siguió en el aspecto de lo que dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero ahora que se ha desviado, se le ha amonestado en el orden bíblico, primero a solas, luego 2 o 3 más,
Luego se le ha dicho a la iglesia acá y acá, la mera iglesia se le metió el diablo, la iglesia está con Arzú endemoniada. Entonces la última cosa que estamos haciendo es denunciando al mundo entero. Primero, porque Dios lo ordena. Segundo, para librarnos de la sangre de Arzú, porque la Biblia dice, si miras al justo ir en camino equivocado y no le hablas, yo demandaré la sangre de él de tu mano. Y dice, si tú le hablas al justo y él no se arrepiente, pues él morirá. Pero tú habrás librado tu alma. Estamos librándonos en segundo lugar de la sangre de ellos. En tercer lugar, estamos haciéndolo para que la iglesia en el mundo conozca lo que está pasando y se cuiden de estos lobos rapaces, porque estamos sonando trompeta, porque una luz no se ponía abajo, sino que se ponía arriba para que alumbre. Quinto pecado de Arzú, se gloría en sus 50 años de ministerio. Qué triste, qué triste. Vemos a Pablo y a Pedro. Pablo y Pedro. Pedro anduvo con Jesús literalmente. Pedro miró a Jesús levantar los muertos. Pedro miró a Jesús caminar sobre las aguas. Pedro miró a Jesús convertir aquellos panes hacia aquella gran abundancia. Pedro miró a Jesús dar vista a los ciegos. Pedro miró a Jesús darle el oído a los sordos. Pedro miró a Jesús muchas cosas. Y Jesús le da el ministerio a Pedro y le dice, pastorea mi rebaño, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Días después aparece Pablo camino a Damasco como un perseguidor de la iglesia. Jesús se encuentra con Pablo y lo llama al ministerio. Y ya estando Pablo en el ministerio, Pablo no anduvo respetando jerarquías, como dando a entender de que Pedro había andado con Jesús, él no. En Gálatas 2:11 Pablo dice que resistió a Pedro cara a cara porque era de condenar. Arzú, lo tuyo es de condenar. Ya es mucho. Y has tirado más. Estaré viendo y analizando el mensaje que tiraste, la bienvenida. Y Dios estará también haciendo pedazos todas las herejías de ese mensaje. Y lanzar los que quieras, que yo espero acá. Los atalayas esperan, porque es un deber ante Dios vigilar toda la basura que está queriendo entrar encubiertamente. Así que este asunto es así. Pablo y Pedro se enfrentan en el capítulo 2:11 de Gálatas. Pablo dice, le resistí cara a cara, es decir, fue un encuentro a solas. Cara a cara dice a solas. Resistí, quiere decir que Pedro peleaba con Pablo aún a solas. No se dejaba convencer, insistía Pedro en la rebelión y Pablo le resistí cara a cara. Y luego lo de Pedro no era facilito, no era de bajo voltaje, porque era de condenar. Ya en el verso 14 del capítulo 2 de Gálatas, dice Pablo, cuando vi que no andaba rectamente, que Pedro no se detuvo, entonces le reprendí delante de todos. Mire usted, ahora vea la reacción de Pedro. En el libro, en una de las epístolas de Pedro, Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, con la gran sabiduría que le ha sido dada, algunas cosas que ha escrito son difíciles de entender y algunos indoctos las han torcido para su propia perdición. Vea cómo Pedro reacciona en actitud de agradecimiento, porque la Biblia dice, corrige al sabio y te amará. Arzú hablaba de que David Diamond no tenía oído dócil, pero Arzú no tiene oído dócil y por eso está bebiendo de su mismo chocolate y Dios le está dando un poquito más. Y hay más, Arzú, para vos. Dios tiene más, tiene la espada unificada, duplicada y triplicada para vos, que te está esperando fuera de la vaina. Así que prepárate, porque la palabra de Dios te perseguirá hasta el final. No escaparás, porque todos los que se levantan contra Dios cayeron. Así lo dijo Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, he decretado que todo pueblo, toda nación que blasfeme contra el Dios de Daniel sea descuartizado. Sea descuartizado y que sea puesto en muladar él, su casa y todo. Amén. La palabra te perseguirá, Arzú. La palabra es como un león rugiente que está rugiendo contra ti. Entonces, el quinto pecado de Arzú es este. Él se gloría en sus 50 años de ministerio. Es triste y es terrible. En sexto lugar, el pecado número 6 del mensaje, hijos de perdición, es que Arzú se gloría en sus obras. Y Arzú dice que él tiene una cuartería en la casa de él, que él tiene ahí un cuarto, que él le dio este cuarto a fulano y a sutano, y que no les cobró esto, que no les cobró aquello, que no les cobró aquello, que no les cobró esto, y siempre él ha hablado de sus buenas obras. Pues quiero decirte que eso va contra la doctrina, porque la Biblia dice en Mateo 6:1-4 que cuando des limosna no toques trompeta.
Y la Biblia habla de Lucas 18:9 cuando habla del fariseo y el publicano. El fariseo dice, yo no hago esto, yo he hecho esto, etcétera, 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 etcétera. Arzú, ¿no has leído lo que grita el profeta Isaías en el 64:6? Que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo que tú has hecho y lo que tú publicas, a Dios le da asco. Es como trapo de inmundicia, Arzú. También dice la Biblia en Proverbios 27:2. Que no te alabe tu boca, sino el extraño. Y también dice la Biblia en 2 Corintios 10:18. No se alabe a sí mismo el que se hubiese de alabar. Alábese, dice, no es alabado aquel que se alaba a sí mismo, dice. No es alabado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Arzú, vos te estás dando honra, te estás dando gloria cuando Jesús ya te dijo que no lo haga. Sos un rebelde. Sos un rebelde. ¿No has oído la reprensión? Como lo dice el Salmo en el capítulo 50, verso 21. No has oído la reprensión y tú piensas que Dios va a callar. Ya para terminar y para darle paso a la hermana Lidia para que esté lista con un versículo más, quiero mencionar entonces definitivamente el séptimo pecado de Arzú en el mensaje Hermano Arzú, hijos de perdición. Séptimo pecado. Arzú entra totalmente en apostasía. Se gloría en la apostasía. Su mensaje tiene apostasía. El mensaje hijos de perdición, él ya entra con apostasía para afectar la iglesia. Primero, él dice que la imagen es una imagen poderosa. Arzú, se te olvidó que Dios dijo en Éxodo 21:3, no las honrarás porque yo soy Jehová. Estás honrando una basura de imagen. Cuando Dios dijo no las honrarás, no las honrarás. Pues Deuteronomio 27:15 te dice, Arzú, maldito el que adora un ídolo. Maldito el que esté en diestra de compañerismo con los ídolos. Y la Biblia sigue diciendo en 1 Corintios 8:4 que un ídolo nada es, para que tu boca sucia y degenerada venga a decir de que es una imagen poderosa en el mundo. Mira, católico maldito infiltrado, hermano de Wilfredo, aquel otro pastorzuelo, y de todos esos pastores ecuménicos, vete al infierno, bestia, vete al infierno. Entonces claramente, también en segundo lugar él dice que protestan contra las potestades, y a su como que le molesta que protesten contra las potestades, ignorando que en la Biblia dice en Lucas 10:19, os doy poder sobre el poder del diablo y nada os dañará, ignorando que solo en el Nuevo Testamento 35 veces se habla del diablo. Oíme, Arzú, las potestades, los demonios no se pueden venerar ni respetar. No, con la palabra de Dios nunca fue así. Este asunto de esta batalla es una guerra, como dijo Pablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Luego Arzú dice también que Dios no envió a la hermana a quebrar el ídolo, que Dios no envió a ese matrimonio a quebrar esa estatua. ¿Sabes qué, Arzú? Entonces, ¿quién la envió? ¿La enviaste vos entonces? ¿O la envió el diablo que está dentro de vos? ¿Quién la envió? ¿Sabes qué? La Biblia dice en Deuteronomio 7:5 y 25 y 26, sus estatuas destruirás. Y la Biblia dice en Deuteronomio 12:3, sus estatuas destruirás. El diablo no la pudo haber enviado, porque la Biblia dice en Mateo 12:26 de Mateo, que una casa dividida contra sí mismo no prevalece. Satanás no ataca a Satanás. Y si Jesús dice que Satanás no ataca a Satanás, entonces el diablo no pudo dirigirlos, tuvo que haber sido Dios. Como dijo aquel hombre en el libro de Juan capítulo 9, si esto no viniera de Dios no se podría hacer. ¿Quién puede atacar una imagen, una idolatría en la historia? ¿Quién lo ha hecho? Siempre los profetas, los hijos de Dios, la gente que era levantada por el Espíritu Santo, para que tu boca sucia y endemoniada esté diciendo que Dios no la envió. Todo eso es apostasía, porque todo eso que estás diciendo va contra la Biblia, como el mundo entero puede ver ahorita que estoy leyendo. Luego Arzú dice, van a los templos y se paran afuera. ¿Has ignorado tú que Jeremías, Dios le dije, ve y párate en la puerta del templo? ¿Ignoraste que Jesús no solo estuvo en la puerta del templo, sino que se metió hasta adentro con un látigo, volcó mesas y meció ese templo de esos días? ¿Has ignorado que Jesús dijo que Zacarías murió entre la entrada del templo y el altar en Mateo 23:35?
Pues en Juan 2:13 en adelante hasta el 19 Jesús entra ahí. Oye, este es el camino de las sendas antiguas, Arzú. Antes no estabas en contra de eso, Arzú, cuando estabas vivo. Pero ahora que estás muerto, estás pataleando, Arzú. Vas a patalear más hasta que caigas al mero infierno y no te arrepentir. Ok, entonces, él también dice, van ahí y no dejan que el mensaje se escuche. Deberían de dejar que el mensaje se escuche, dice Arzú, aunque sea chueco. O sea que vos no tropezás en lo chueco ya. No tropezás en la sana doctrina porque estás muerto. No tropezás en la sana doctrina porque ahora sos parte de la apostasía y de las herejías y de las vulgaridades del diablo. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice en 2 Corintios 10, 5, 6 que hay que estar prontos para llevar cautivo todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Hay que estar rápido. No dice quédate callado. No dice así. Esa herejía es tuya contra la Biblia. Y por eso Dios te está denunciando con tus herejías, con tu apostasía y con todos tus malditos pecados que te has levantado contra Dios. Luego en Filipenses 1:17 dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y Judas 1:3 dice que hay que contender ardientemente por la fe. ¿Cómo es eso de que vamos a escuchar que están hablando herejía en un templo y no vamos a protestar? ¿Qué te pasa a ti? Antes eras de los que protestaban, Arzú. Antes eras de los que iban a predicar contra los conciertos a las puertas de los templos. Vos ibas, Arzú, y vos lo sabés. Pero ahora te moriste. Ahora formás parte del reino contrario. Y por eso te estás rebelando contra Dios. Entonces tú dices que no hay que estorbar aunque sea lo chueco. No, tragátelo vos. Y enseñale a esa iglesia ciega que estás enseñando ahí que ellos también se coman lo chueco, decirles. Pero la Biblia sigue diciendo, escucharlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Absteneos de toda especie de mal, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Absteneos de toda especie de mal. Aparte de eso, Arzú, vos hablas de maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales no existen cuando Cristo Jesús está. No. La Biblia dice en Ezequiel 18:20 que el pecado del padre no será sobre el hijo y el pecado del hijo no será sobre el padre. Otra herejía. No te digo, es que está lleno de apostasía, Arzú, está ciego. Ese diccionario te tiene endemoniado, te tiene loco, te tiene turbado. El diccionario junto con la menopausia de los años que te cayeron encima te tienen hecho pedazos, Arzú. Y Dios te va a acabar, te va a terminar si no te arrepentís. Así que ponete vivo, ponete en línea con Dios, porque el tiempo del fin ha llegado. Entonces, él dice no estorbe, no chueco, y ahora sale con las maldiciones generacionales. Recuerdo el pasaje y la historia de Ezequiel 14:16. Cuando en todo ese capítulo, en gran parte de ese capítulo, Dios habla de Noé, de Job, de Daniel y habla de los hijos de ellos. Y Dios dijo que los hijos de ellos no serían librados, pero esos tres sí. ¿A dónde están ahí los pecados generacionales? ¿Dónde está ahí el pecado del hijo que va a afectar al padre? ¿Dónde está la justicia del padre que va a afectar al hijo? No, 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 no. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío también será sobre él. Entonces, las maldiciones generacionales. Por otro lado, Arzú, vos decís que no hay que ver los videos donde sale tu nombre, pero si no salís vos que no hay que verlos. ¿Cuál es el miedo? Rata aguada, rata miserable, ¿cuál es el miedo? En Honduras decimos, el que nada debe, nada teme. Pablo nunca decía que no vean eso. Pablo decía que se lean todas las iglesias de Cristo Jesús. Y en Juan 7:51 dice la Biblia, ¿juzga nuestra ley a un hombre si antes no le oye? Le están diciendo al ser humano, le están diciendo a los hermanos que no juzguen. Mirá, muchacho, Pablo también decía en el libro de 1 Corintios 14:29, los profetas hablen y los demás juzguen. Nunca se prohibió que no se hablara. Nunca. Esa es doctrina del G12. El G12 es el que decía no. Usted no puede saberlo. El G12 es el que decía, recuerde los pecados pasados, sos un encuentrista camuflajeado. Sos del G12. Estás metido en el G12 porque tenés la doctrina de ellos, de las maldiciones generacionales. Sos del G12 porque recordás los pecados pasados que aunque se hubiesen hecho, se confesaron y Dios los perdonó. Sos del G12 definitivamente porque dices, no vean el mensaje. Solo allá decían, no cuente. No te lo puedo decir. Vete al diablo a su voz y los que te siguen. Porque aquí hay una guerra entre la justicia y la injusticia. Y definitivamente también allá en el G12 le quitan la Biblia a la gente, le quitan todo, vos también.
le has quitado la libertad a la gente de enfocarse en la Biblia y les has dicho que vayan al diccionario. Definitivamente estás cabal, Arzú. La situación no está fácil. Yo a nadie le he dicho ni le diré: ¿con quién vas tú? ¿Con Arzú o con Hari? No. Yo le he dicho a la gente y lo seguiré diciendo en el mundo entero: ¿con quién vas? ¿Vas con Arzú o vas con la palabra? ¿Vas con Arzú o vas con Dios? Porque Arzú está peleando contra Dios y Dios está confrontando a Arzú. Yo no. Yo soy alguien aquí sentado indigno, que no soy nadie, ni me conoce el mundo. Pero sí voy a protestar hasta el final contra estas malditas herejías tuyas, Arzú. Entonces, definitivamente, Arzú, a vos te cae lo que dice Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Cuál es el miedo, Arzú? Es que vos sabés que yo tengo pruebas. Vos sabés que yo tengo las grabaciones porque yo te editaba los videos. Vos sabés que yo tengo las grabaciones porque yo te editaba los videos. Y yo te cubrí hasta cierto tiempo, por varios meses, porque desde noviembre se te arruinó la boca. Y te toleramos desde noviembre o diciembre, más o menos empezaste a hablar. Y entonces yo te cubrí para que te refrenara. Y tú sabes que yo tengo las pruebas y por eso dices: no veas los videos, cobarde. ¿Cuál es el miedo? Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sabes cómo dice Juan? Que el que esté en las tinieblas no viene a la luz, para que no sean reprendidas sus obras. Eso está en Juan capítulo 3, versos 19 y 20. O sea, estás pero canteado, estás afuera definitivamente de la Biblia. Ya para cerrar, dices que la religión nuestra es maldita ahí en ese mensaje. Así que el séptimo pecado de Arzú en el mensaje, hijos de perdición, es que Arzú entra al 100 en apostasía ahí. Al 100. Llama a la imagen poderosa, dice que no hay que protestar contra las potestades, dice que Dios no envía a los hermanos que Dios no envió a los hermanos a quebrar el ídolo, dice que no hay que ir a pararse fuera del templo, dicen que no hay que estorbar lo chueco, que hay que tragarlo, dice de maldiciones generacionales, dice que no vean el video. ¿Quién te crees vos? Si vos sos un nadie, vos sos un negro loco que el mundo a veces no sabe si sos de Etiopía, porque sos etíope dices, a veces dices que eres garífuna, a veces dices que eres africano, por ratos decís que sos hondureño. Vete al infierno, Arzú. De cualquier lado puedes estar siendo gobernado, menos del cielo. Porque el cielo tiene una sola bandera, un solo estandarte y un solo escudo. Y es la palabra de Dios. El gran escudo de los siglos, el gran estandarte, la bandera eterna del Padre eterno. La palabra de Dios. Entonces, tú dices, esa religión maldita de ellos. Y tú dices que somos hijos de perdición. Arzú, la pregunta es para ti, para el mundo entero. ¿Es hijo de perdición alguien porque lo digas tú o porque lo diga yo? No. ¿Habla la Biblia de hijos de perdición? Sí. ¿Cuáles son las evidencias de que alguien es hijo de perdición según la Biblia? No según mi opinión o la tuya. ¿Cuáles son las evidencias de que alguien es hijo de perdición en la Biblia? La evidencia es levantarse contra la palabra de Dios. La evidencia es levantarse con la doctrina. Es lo que tú has hecho. Levantarte contra la palabra de Dios. Decir que Dios habla así. Porque así me dijiste. Me dijiste que Dios hablaba así. Que Dios decía esas palabras oeces. Que Dios hablaba de esa manera. ¿Sabes qué? Dios es un Dios santo. Dios no es un Dios degenerado. Maldito blasfemo. Juan Arzú, arrepentite de tu pecado. Que Dios te escuchó diciendo atrocidades, atribuyéndole tu boca sucia a Él, el cual tiene una boca limpia y su palabra es limpia. Dice la Biblia por eso que Dios es santo y que de sus hijos es la mancha, grita el profeta. Dios es un Dios santo. Tú hablas de los hermanos, Arzú, sin piedad, sin misericordia. Y por eso juicio sin misericordia se hará contigo. Y es Dios el que está diciendo esta palabra, se hará contigo. Quiero comunicarle a los hermanos del mundo entero que hay 5 mensajes que se titulan Hermano Arzú, regresan los tiempos antiguos. Hay un mensaje en la internet, en el canal de Jarit Medina, que dice Hermano Arzú, regresan los tiempos antiguos. 5 partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5. Ahí Arzú sale hablando y sale honrando a la hermana Lidia y a Israel su esposo por la gran obra que hicieron de ir a destruir la estatua. Y ahora vean lo que sale diciendo. Fue lo mismo que hizo Arzú cuando habló del varón Corea. Dijo del varón Corea que Corea era pastor en Chile. Y este perro después dijo acá que Corea no era pastor.
Oíme, Arzú, hacete hombre y ponete bien esos pantalones porque pareces niña. Para ser ramera de calle, como dice Ezequiel 16:35. Ramera, escucha palabra de Jehová. O como bien dice Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, ciudad fiel? Te has convertido en ramera, Arzú. Tu boca degenerada, tus mentiras, tu boca. Te has convertido en ramera. Del varón Corea dijiste que era pastor en Chile. Que hasta grabaron ellos allá cuando tú dijiste él era pastor. Que de hecho no fue ni Corea el que dijo. Fuiste tú el que dijiste que era pastor allá. Y acá dices que él no era pastor. De Lidia lo mismo hablaste. Que Lidia era una mujer de Dios con su esposo. Que habían hecho cosas que tú nunca habías hecho. Ahora la atacas. Ahora la atacas con mentiras y con cosas que son pasadas. Escucha bien lo que te voy a decir. Solo un pastor ciego, solo un cristiano ciego no se da cuenta que estás delirando. No se da cuenta que estás loco. No se da cuenta que estás endemoniado. Porque no mandas a la gente ni siquiera al diccionario bíblico. Que para eso sí hay luz verde y licencia. Porque un hermano puede ir y usar el diccionario bíblico que habla de la Biblia. Pero el diccionario secular. Porque por lo menos en el diccionario bíblico comentan hombres cristianos, aunque algunos de ellos no son infieles. Pero igual, ahí podemos encontrar algo, porque la Biblia dice examinando todo. Podemos examinar el diccionario, retener lo bueno y desechar definitivamente lo malo. Arzú, arrepentite porque ahora hay tiempo. Dios miró tus pecados. Y hay más, Arzú, porque esto sigue. Hay más. Dios ha mirado tus pecados, Arzú. Y como Dios miró tus pecados, miró tu rebeldía, te pasó lo que dice Ezequiel. Si el justo hiciere maldad, y yo pusiere tropiezo delante de él, Dios ha puesto tropiezo delante de vos. Dios ha permitido que el diablo te zarandee, Arzú. Dios ha permitido que el diablo ponga esas palabras oeces en tu boca. Dios ha permitido que el diablo te mesa. Para que el mundo se dé cuenta quién eres. Para que tú mismo te arrepientas por el bien de tu alma. Esta pues es la palabra de Dios con el tema o la serie de mensajes La Voz de Espanto. Hermano Arzú, La Voz de Espanto, parte 7. Con el eslogan central. Dios contra Arzú. Ese es el eslogan de aquí para allá. Dios contra Arzú. Ya para cerrar este mensaje, porque voy a estar viendo el mensaje otro que ha tirado Arzú, que se llama La Bienvenida, para que Dios siga derribando todas las herejías que Arzú continúa diciendo. Y dale viaje, Arzú, sigue, porque es batalla, es guerra que no tiene parada. Es una guerra eterna, aún en la eternidad. Y serán atormentados por los siglos de los siglos. Y el día que caigas al infierno, aún allá, si Dios me permite, te voy a seguir diciendo, maldito, te desviaste de la palabra detrás del diccionario. Esta pues es la palabra del Dios de los profetas, la palabra del Dios de la Biblia, la palabra del Dios que nunca cambia. Siempre fue así, siempre es así y siempre será así. La palabra de Dios encima de quien sea, como dijo Pablo. Si un ángel desciende con otro evangelio, sea maldito. O si aún nosotros viene con otro evangelio, sea maldito. Esta pues la palabra de Dios. Ahora póngame en la cámara a la hermana Lidia, quien tiene unas otras palabras para poder leer algún texto o algunos y cerrar con este mensaje de la palabra de Dios. Gloria al Señor. En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 39, Marcos capítulo 9, verso 39 dice: pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que odiere, gloria al Señor, hasta aquí vamos a leer. No podemos hablar mal del Evangelio, ni hablar mal del Dios de la Biblia, ni de su palabra. ¿Por qué prohibir, Arzú, que se vean los videos que se están haciendo con la voz del espanto? Te has hecho Dios, que solo a ti se puede oír. Todo lo contrario a la palabra, gloria al Señor, y para el mundo entero, porque hay amigos que ya están protestando, gente sin Cristo, diciendo que están locos. Julián David, que le has hallado errores al libro de la Biblia,
Dios te dice a ti: perro, volviste al vómito, hermano de Benny Hinn y de Cash Luna. Hermano de Benny Hinn y de Cash Luna, desviando la gente. ¿Sabes qué dice Deuteronomio capítulo 27? Dice: maldito el que agarrar al ciego en el camino. Y para el mundo entero, dijo el ángel a aquellas mujeres que buscaban a Jesús en aquella tumba donde ya había resucitado. Él había dicho que el tercer día se levantaría, y dijo que se levantaría con poder y gloria. Y el ángel le dice a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Para el mundo entero, ¿por qué buscan la palabra de Dios en un libro basura, diccionario inventado por los españoles idólatras? Amigos y hermanos de Arzú, adelante, Iglesia de Sana Doctrina, adelante. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los mandamientos